Provías Nacional advirtió que una de las empresas preseleccionadas originalmente en la lista corta contaba con sanciones impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado por la presentación de documentos falsos o adulterados en contrataciones públicas. Esta situación ocurrió durante la notificación de resultados efectuada por la PMO Vías en su proceso de evaluación del 16 de diciembre del año mencionado y que fue comunicado a los postores y a Provías Nacional. Además, resulta totalmente infundado hablar de presiones a favor del consorcio China Harbor, CC Túnel 1, ya que si bien PMO Vías lo incluyó en la lista corta para reemplazar a la empresa sancionada el 2 de febrero del año 2026, este consorcio informó su retiro voluntario del proceso de licitación. Cabe señalar que la PMO Vías es el responsable del proceso de procura. Consecuentemente, todos los documentos que ingresan al Ministerio vinculados con dicho proceso deben ser tramitados y trasladados a la PMO Vías para la atención correspondiente. En ese sentido, a través del oficio 1391-2025 de fecha 18 de diciembre del año 2025, Provías Nacional, cumpliendo con su obligación y en el marco del principio de transparencia, trasladó la solicitud de la empresa descalificada. Debe quedar absolutamente claro que, aunque la PMO Vías es la responsable contractual de gestionar todo el proceso de procura, desde la etapa previa hasta la recomendación del adjudicatario, el Estado peruano, a través de Provías Nacional, nunca renuncia a su rol garante. De hecho, fue precisamente gracias a estas exigencias de información que el Estado logró advertir que una empresa preseleccionada contaba con sanción vigente por la grave infracción de presentar documentos falsos o adulterados en contrataciones públicas y que a la fecha esta empresa ya no forma parte de los postores preseleccionados. Siguiente pregunta. Señor ministro, OCITRAN ha venido advirtiendo en diversos informes y oficios de especialistas a su sector desde el 2019 respecto a la situación crítica de 21 puentes y pontones a lo largo de la carretera central, de los cuales 7 presentan riesgo extremo de colapso, sin que esta situación haya sido corregida. Sin embargo, según ha señalado AFIN, en febrero de 2026, Provías Nacional emitió una autorización excepcional que permite el tránsito de vehículos de carga con un peso bruto hasta 101 toneladas por la carretera central. Esta medida representa un incremento significativo frente al límite estándar de 48 toneladas y el anterior límite especial de 60 toneladas. Para que responda, pregunta número 14. ¿Cuáles han sido los criterios técnicos y a solicitud de quién para que Provías Nacional haya autorizado de manera excepcional el tránsito de vehículos con peso bruto de hasta 101 toneladas, considerando la situación crítica estructural de los puentes y pontones a lo largo de la carretera central? ¿Existe algún interés de agravar la situación crítica de la carretera central con la finalidad, la modalidad de contratación para la ejecución de este megaproyecto? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Debo rechazar firmemente cualquier intención o interés de agravar la situación de la actual carretera central. Todo lo contrario, como he venido señalando, la conexión de la capital con el centro del país es una prioridad del Estado. Se debe precisar que las autorizaciones para el traslado de mercancías especiales en vehículos cuyo peso bruto mayor a 60 toneladas se otorgan mediante resolución subdirectoral cuya validez es para un solo viaje en la ruta solicitada, para lo cual deben presentar los siguientes requisitos establecidos en el TUPA de Provías Nacional. Y paso a detallarlos, señor presidente. Solicitud
según formulario con carácter de declaración jurada. Estudio de verificación estructural de puentes. Declaración jurada por el cual el administrado se compromete a cumplir obligatoriamente con lo señalado en la guía de procedimiento para el tránsito de vehículos especiales y tránsito de mercancías especiales mayores a 60 toneladas por los puentes y obras de arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Diagramas de distribución. Copia simple de la póliza de seguro que cubra los daños y perjuicios que se pudieran causar a la infraestructura vial. Copia simple del cronograma definitivo del tránsito del vehículo por la ruta solicitada y nombramiento de un profesional responsable de su cumplimiento. Y último, el pago de la tasa correspondiente. En relación a la solicitud de autorización materia de la pregunta, la misma fue presentada por la empresa Trans International Galen, habiéndosele otorgado, en virtud a lo establecido en la Resolución Directoral 032-2025, de fecha 18 de diciembre del 2025, la misma que tiene carácter preventivo y obligatorio, orientado a mitigar los riesgos asociados al tránsito de cargas especiales sobre infraestructura vial con limitaciones estructurales, y que establece que de manera excepcional y por razones debidamente justificadas o de interés nacional, Provías Nacional puede autorizar la circulación de los vehículos restringidos, previa evaluación técnica en la que siempre se adoptan medidas adicionales de control y mitigación del riesgo. Para ello, se consideran los siguientes criterios técnicos establecidos por Provías Nacional para su evaluación y posterior autorización. A. La asunción expresa de responsabilidades por parte del solicitante, del ingeniero consultor y del propietario de la carga. Así, el transportista y el generador de la carga deben presentar una carta de responsabilidad civil en la cual asuma o a través de la cual asuma la responsabilidad correspondiente en caso de que ocurra cualquier incidente, daño o afectación a los puentes ubicados en el tramo concesionado de la carretera central. B. Circulación inicial de un vehículo como prueba de carga. El tránsito de este primer vehículo estará sujeto a evaluación técnica mediante la ejecución de controles de deflexión en los puentes, cuyos resultados permitirán determinar la viabilidad técnica del tránsito. C. La evaluación del comportamiento estructural de los puentes durante dicho tránsito. Durante el paso del vehículo, se realizarán controles de deflexión de los puentes mediante el uso de los equipos topográficos especializados con la finalidad de monitorear el comportamiento estructural en tiempo real a cargo de especialistas de Provías Nacional, quienes estarán a cargo de la operación y verificación de los equipos de medición, la supervisión técnica del pase vehicular, la evaluación inmediata de cualquier comportamiento estructural anómalo que pudiera presentarse y de la responsabilidad inmediata por daños en casos de resultados no satisfactorios. Se aplicará lo señalado en la Carta de Responsabilidad Civil. En consecuencia, mediante la Resolución Subdirectoral 1777-2026, Provías Nacional autorizó de manera excepcional el transporte de un vehículo combinado de carga especial de 101 toneladas para realizar un solo viaje en la ruta solicitada, con un estricto control de deflexión y comportamiento estructural en los puentes y cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente. Es importante señalar que no hubo mayor comportamiento elástico ni deflexión en el paso de la carga antes referida. Siguiente pregunta. Señor ministro, frente a las constantes declaraciones de parte de la ministra de Economía y Finanzas, Denise Miralles, quien señala que no existe el presupuesto necesario para la ejecución de la nueva carretera central a través de convenio de gobierno a gobierno G2G, se ha introducido la posibilidad de una ejecución por tramos a través de la modalidad de asociación pública-privada, a pesar de que en los últimos años el gobierno
desembolsó 2.198 millones de soles bajo la modalidad de obras por impuestos a empresas cascaron precisamente cuando Denise Miralles estaba a cargo de Proinversión. Para que responda. Pregunta número 15. Desde su despacho, ¿existe alguna concertación de ideas, planes y estrategias con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer un traslado total o parcial de la modalidad de ejecución de la obra de la nueva carretera central? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa gestionando con diligencia la ejecución de la nueva carretera central. Estoy en condiciones de afirmar y asegurar a esta representación nacional que hemos garantizado que la ejecución del primer tramo del proyecto se ejecute mediante obra pública antes del término de este gobierno de transición. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, atendiendo a los pedidos de las autoridades en la macrorregión Centro, estamos realizando mesas técnicas para asegurar la continuidad del financiamiento y la ejecución del proyecto de la nueva carretera central. Es importante señalar que se trata de un megaproyecto estratégico para el país, debido a su impacto en la conectividad, la competitividad logística y el desarrollo económico de la zona centro del Perú. En ese sentido, las coordinaciones interinstitucionales e intergubernamentales tienen como objetivo identificar los mecanismos que permitan asegurar los recursos necesarios y la implementación más eficiente del proyecto, siempre en el marco de la normatividad vigente. Por lo tanto, más que una concertación orientada a modificar una modalidad específica de ejecución, lo que existe es un proceso de evaluación técnica continua y de participación responsable, orientado a garantizar la sostenibilidad financiera y la adecuada implementación
de un proyecto de gran envergadura y de alto interés nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 16. Su cartera ha realizado un estudio sobre la viabilidad e idoneidad de la ejecución por tramos de la carretera central a través de la modalidad de asociación pública-privada. ¿Es consciente de las debilidades que presenta la modalidad de asociación pública-privada frente a un proyecto de alta especialización como la nueva carretera central? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Tal como lo he mencionado ya a lo largo de mi exposición, este gobierno ha anunciado una asignación adicional de 400 millones de soles con un cronograma ajustado que garantice la conclusión exitosa del proceso de procura, firma, perfeccionamiento del contrato e inicio de obras antes del 26 de julio del año 2026. En el MTC, durante mi gestión, no se ha realizado ningún estudio respecto de la viabilidad e idoneidad de la ejecución por tramos mediante la modalidad de APP. El proyecto de la nueva carretera central actualmente cuenta a la fecha con su viabilidad a nivel de perfil en el Sistema Nacional de Inversión Pública mediante el CUI 2623129. Posteriormente, luego de los avances de los estudios definitivos de ingeniería y la evaluación de PMO Vías, se determinó la necesidad de ejecutar el proyecto en 9 tramos mediante una estructura de paquetización por las consideraciones de riesgos de ingeniería, ofertas de contratistas en el mercado nacional e internacional y los montos de inversión implicados. Por ello, además del compromiso y esfuerzos asumidos por este gobierno de transición, se requiere que la próxima gestión mantenga como política de Estado la integración del territorio, el cierre de brechas en infraestructura y el desarrollo nacional, para lo cual se deberá asegurar la asignación de los recursos necesarios a fin de lograr la ejecución total del proyecto. Respecto a la idoneidad de la modalidad de APP, el sector es plenamente consciente de que este tipo de esquemas ha contribuido con grandes logros para el desarrollo del país, vinculado con el cierre de brechas en infraestructura. Sin embargo, conforme a lo que he venido señalando y en particular para el caso de la nueva carretera central, no estamos estructurando un modelo de ejecución distinto al inicialmente previsto. Siguiente pregunta. Señor ministro, la resolución del contrato con PMO Vías en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno Perú-Francia puede percibirse como una señal errática del gobierno, que se traduce en falta de seguridad jurídica y mala fe contractual, que no solo afectaría a la empresa Egis, sino a decenas de empresas peruanas y extranjeras que tienen contratos vigentes de ejecución suscritos con PMO Vías. Para que responda, pregunta 17. ¿Quién pagará esos proveedores? ¿Estas empresas pueden demandar al Estado peruano? ¿Tienen un plan de contingencia para evitar más pérdidas económicas innecesarias a raíz de la resolución del contrato con PMO Vías? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Como he señalado a lo largo de mi exposición, el servicio de asistencia técnica no se ha suspendido ni se ha cancelado. Por el contrario, continúa vigente con nuevas condiciones reforzadas que asegurarán la integridad de este servicio. Las obligaciones de pago derivados de los contratos vigentes han sido reconocidas, por lo que no existe, repito, no existe riesgo alguno de que se demande al Estado peruano por estos aspectos. Asimismo, la medida resolutiva adoptada ha sido superada por el trato directo mediante el acuerdo arribado entre las partes. Por tanto, lejos de generar inseguridad jurídica, la actuación de Provías Nacional se ha orientado a suscribir una adenda que reafirme las reglas contractuales,
resguarden el interés público y que el Estado actúa dentro de los mecanismos previstos para asegurar la idoneidad técnica y el cumplimiento estricto de las normas éticas y de anticorrupción. De otro lado, cabe resaltar que los contratos vinculados a los proyectos en mención han sido suscritos por Provías Nacional directamente con cada proveedor. Así, puedo señalar los estudios de topografía, estudios de tráfico, ambiental, estudios definitivos, geología, arqueología, entre otros. Por lo que dichas relaciones contractuales mantienen autonomía respecto del contrato de asistencia y se encuentran en plena ejecución. Siguiente pregunta. La Contraloría General de la República advirtió que el costo total del proyecto Puente Santa Rosa se ha incrementado significativamente, inicialmente estimado en más de 800 millones de soles. Ahora superaría los 2.000 millones de soles debido a la demora en su ejecución y al incremento del precio de los materiales. Para que responda, pregunta número 18. ¿Podría detallar técnicamente qué porcentaje del incremento de 800 millones de soles a más de 2.000 millones de soles corresponde estrictamente a la inflación de materiales y qué porcentajes es atribuible a penalidades o deficiencias en la gestión de los contratos previos? Asimismo, ante el hallazgo de la Contraloría sobre este incremento exponencial, ¿qué unidades orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o de Provías Nacional han sido identificadas como responsables de no haber mitigado ese riesgo financiero oportunamente? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Debe precisarse que el Puente Santa Rosa anteriormente era un proyecto de inversión distinto. Construcción del Puente Santa Rosa, accesos, rotonda y paso a desnivel región Callao. Este proyecto tenía el CUI 232887. Este fue cerrado en el año 2024 y posteriormente fue incluido como un componente del proyecto de inversión creación de la Vía Expresa Santa Rosa, ruta PE 201, con CUI 2473375. Trasladándose también su respectivo costo de inversión. Es decir, el Puente Santa Rosa pasó a formar parte de un nuevo proyecto denominado Vía Expresa Santa Rosa, ruta PE 201. Es así que actualmente el proyecto de inversión, creación de la Vía Expresa Santa Rosa, se estructura en dos componentes. El componente 1, Vía Expresa Santa Rosa, con un costo de inversión de 2.138 millones, y el componente 2, Puente Santa Rosa, con un costo de inversión de más de 668 millones. Ahora bien, el componente Puente Santa Rosa no presenta el incremento señalado en la pregunta formulada. No obstante, el componente Vía Expresa Santa Rosa registra una variación en su costo de inversión pasando de 820 millones a 2.138 millones. Pero este incremento no es atribuible a penalidades ni a deficiencias en la gestión de los contratos previos. El costo de inversión inicial de 820 millones corresponde a la fase de formulación y evaluación culminada en el año 2019, etapa en la cual se desarrollaron estimaciones preliminares a nivel de perfil. En fases posteriores del ciclo de inversión, particularmente durante la elaboración del expediente técnico, se incorporaron estudios de mayor detalle que permiten precisar el alcance real de las obras y los costos asociados. El monto de este adicional asciende aproximadamente a 400 millones de soles. En dicho contexto, por otro lado, en el marco de la elaboración del expediente técnico, se tomaron en cuenta estudios más complejos que permitieron, entre otros, una identificación más precisa
de las interferencias que afectaban el proyecto. Y asimismo, se incluyeron componentes no contemplados en el estudio de perfil, como son las obras de inserción urbana a nivel de la avenida Santa Rosa, consistente en vías expresas de 2 carriles, en vías auxiliares de 2 carriles, veredas, zonas de estacionamiento, carriles segregados, 2 buses lanzadera, semaforización, señalización e implementación de 7.600 metros cuadrados de espacios de uso público, donde destacan zonas de estancia, zonas comerciales, áreas deportivas y alumbrado ornamental, entre otros. Todo ello, todo lo mencionado asciende a algo más de 300 millones de soles. Adicionalmente a lo anterior, debe considerarse que desde la declaración de viabilidad del proyecto hasta la etapa actual han transcurrido 6 años, durante el cual se ha producido un incremento en el precio de los materiales, los insumos y los servicios asociados al sector construcción, que como producto de la inflación y de las variaciones en el mercado internacional le han sido afectadas. La variación de los costos de construcción, entonces, asciende a 600 millones de soles. Siguiente pregunta. El retraso acumulado para la construcción del viaducto alcanza los 400 días y aunque el puente ya fue adjudicado, también presenta demoras. Según la Contraloría, la obra debió concluir en 2027, pero ahora se proyecta su culminación hacia finales de 2028. Para que responda, pregunta 19. ¿Garantiza usted que no habrá una nueva suspensión de plazos debido a la falta de liberación de interferencias o terrenos? Señor presidente, por su intermedio a los señores congresistas. Al respecto, es importante resaltar que el retraso de 400 días al que se hace referencia está relacionado al cronograma propuesto por PMO Vías en el año 2021. Sin embargo, esta propuesta fue realizada en base a la información de perfil del proyecto, el cual contenía estimaciones muy preliminares propias de dicha etapa de ese ciclo de inversión. Es importante considerar que en el expediente técnico se identificó un mayor número de interferencias que afectaban el proyecto y a su vez en las coordinaciones con más de 13 entidades prestadoras de servicios para la suscripción de convenios. Se obtuvo información más precisa respecto de los alcances técnicos y de los plazos necesarios para ejecutar las actividades correspondientes a la liberación, lo cual evidentemente incidió en la actualización de la programación prevista de forma primigenia. En dicho contexto, corresponde señalar que actualmente el proyecto se encuentra en la etapa final del proceso de liberación de interferencias, ejecutando la reubicación de redes e interferencias de Sedapal a través de un contratista. Esta es la última entidad prestadora de servicios que cuenta con interferencias en el proyecto. Precisando lo anterior, entonces, informo que, de acuerdo al cronograma del contratista que se viene realizando con la reubicación de redes e interferencias de Sedapal, la liberación de la totalidad de las interferencias del proyecto Vía Expresa Santa Rosa se tiene previsto que culmine en el mes de septiembre del año 2026. En ese sentido, las entidades competentes vienen desplegando acciones necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de la liberación de las interferencias identificadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 20. ¿Qué acciones de fast track o turnos dobles de trabajo se están exigiendo contractualmente al consorcio para evitar que la obra se extienda hasta 2029? Señor presidente, y por su intermedio a los señores congresistas. Como ya he señalado, el contrato del puente Santa Rosa fue suscrito el 12 de diciembre del año 2025 e inició su ejecución el 5 de enero de este año. Conforme al cronograma,
actualmente vigente y que se extiende hasta el primer trimestre del año 2028. Sin embargo, el contrato para la ejecución de la obra Vía Expresa Santa Rosa aún no ha sido suscrito. Por tanto, no corresponde exigir contractualmente a un eventual contratista la implementación de medidas de aceleración de obra, tales como el esquema de Fast Track o la aplicación de turnos dobles para la ejecución del proyecto. No obstante, sin perjuicio de ello, Provías Nacional viene realizando las gestiones correspondientes para garantizar la obtención de recursos necesarios que permitan concretar la suscripción del contrato Vía Expresa Santa Rosa en el más breve plazo. En ese contexto, una vez formalizada la contratación y establecidas las obligaciones contractuales del contratista adjudicatario, se podrán evaluar y, de corresponder, plantear mecanismos de optimización del cronograma de ejecución que permitan acelerar el desarrollo de esta obra, en tanto dichas medidas resulten técnica y contractualmente viables, a fin de contribuir al cumplimiento oportuno de los hitos programados. Siguiente pregunta. Dado que el aeropuerto ya opera y el viaducto definitivo tardará casi 3 años más, para que responda. Pregunta número 21. ¿Cuánto le está costando